Good morning. This is Transition Protocol. Buenos días. Today is Monday, Esto es the 21st Transition of Protocol. July, and a Hoy es lot has lunes, happened 27 de since the last julio, time we saw y han you, pasado which muchas was, I cosas desde believe, la última a vez que couple nos of days vieron, ago. que fue hace solo un par de And días. thankfully, it is Y por moving in the suerte, right todo se direction. está moviendo en la dirección Uh, correcta. we bring Les you the traemos las news that noticias you que will no not see verán in en los corporate medios media. corporativos. You No will las not see verán in en la most mayoría de los mainstream medios media. We rely independientes. upon our own Nos basamos sources en and nuestras upon our propias own fuentes investigation. y en nuestra propia And we also investigación. Y rely también upon contamos the con la enorme enormous experiencia de mis expertise colegas, of my uno de los colleagues. cuales está aquí Wonderful conmigo para who's darles here la with me noticia. to break Se the news llama to you. Larry His name is Johnson. Larry Lo Johnson. You conocen, know him, les you love him. encanta. If Si you les like gusta what lo que what hacemos, we por do, favor, please pulsen el hit the botón de subscribe button. suscribirse. Please help Háganse out the paid suscriptores de pago en subscribers nuestro by going Substack. to our Tiene el mismo Substack nombre. Por and $5 al simply mes recibirán $5 a todas month estas delivers noticias en su all the buzón de news to entrada you cada inside semana. your mailbox Así que por favor, every Larry, single day. adelante. So please, Larry, go ahead. Hey, thanks, Z. Oye, gracias, Ted. Ya sabes, cualquiera que esté viendo o escuchando esto y conozca la película Atrapado en el Tiempo, protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell, recordará que trataba de un hombre del tiempo que se despertaba cada mañana. Era 2 de febrero. Siempre era el día de la marmota, lo mismo una y otra vez, aunque cada día era ligeramente distinto. En esencia era lo mismo, pero siempre había un giro nuevo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo con respecto a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Mientras la guerra continúa, por ahora los combates se han detenido. Y está claro que las negociaciones por canales indirectos, utilizando Islamabad como intermediario, junto con Qatar y con el respaldo de China, están sin duda en marcha. Tuvimos una pista de ello ayer, o en las últimas 36 horas, cuando Bibi Netanyahu informó a su gabinete de que Donald Trump había exigido, no pedido, exigido que Israel retirara sus tropas del Líbano, Gaza y Cisjordania. Ahora bien, uno diría, vale, ¿y eso qué tiene que ver con nada? Significa que vuelve a estar en juego la primera sección, el primer párrafo del memorando de entendimiento que Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio. Y, en este sentido, Irán le está diciendo a Islamabad, no tenemos nada que negociar con Estados Unidos hasta que se cumpla este memorando, hasta que se ejecute. Y eso no significa alguna promesa para más adelante de que, sí, eventualmente, Israel quizás se retire de esos territorios. Israel may be withdrawing from those territories. No, they have to withdraw now. No, tienen que retirarse ahora. Y hasta que Israel cumpla, Irán no va a hacer ningún progreso adicional, ni más concesiones, ni acuerdos con respecto al memorando de entendimiento. Su postura es muy firme. Israel tiene que replegarse dentro de sus propias fronteras. Ese es el primer punto. Está en el primer párrafo. Y los activos de Irán tienen que ser desbloqueados ahora, no en algún momento del futuro. Y esta es la diferencia crítica en estas negociaciones. Ahora bien, ¿tiene Irán capacidad de presión aquí? Yo diría que sí. Y esa capacidad de presión consta de 2 elementos, en realidad de 3. El primero, Irán ha infligido un enorme daño militar a Estados Unidos en lo que respecta a su capacidad para detectar y ver las amenazas que se aproximan. Irán, durante los primeros 42 días de la guerra, destruyó al menos 19 radares y o sistemas de comunicación por satélite situados en Qatar, Kuwait y Bahrein. Esas fueron las principales zonas atacadas. Hubo algunos ataques en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos, pero la mayor parte de los daños y los sistemas más caros estaban en Qatar, Bahrein y Kuwait. Así que al haberlos destruido, al haber obligado a Estados Unidos, en la práctica, a degradar, a abandonar bases en las que habían invertido. Ahora bien, parte de esto ocurrió en realidad antes de la guerra. Señalaré que el cuartel general de la Fuerza Aérea estadounidense vinculado al mando central, el CENTCOM, tenía su base, su sede efectiva, en la base aérea de Al-Udeid desde hacía más de 20 años. I was there back in 2006.
Yo estuve allí en 2006. Habían establecido lo que se llamaba un centro combinado de operaciones aéreas, que supervisaba toda la actividad de vuelos y toda la actividad de misiles en Asia Occidental. Lo cerraron. El ejército estadounidense lo cerró justo antes del 28 de febrero y trasladó a todas las fuerzas de vuelta a la base aérea de Shaw, que era la sede nominal, porque temían, y con razón, los daños que Irán causaría en Al-Udeid. Pero Estados Unidos sufrió pérdidas de más de casi $2,000 millones en sistemas de radar y comunicaciones avanzadas por satélite, solo en esa base aérea de Al-Udeid. Ese es, por tanto, el primer punto de presión. Estados Unidos se ha visto obligado a abandonar bases en las que creía que podía permanecer. En segundo lugar, Estados Unidos se está quedando sin misiles de ataque de precisión. Esto es algo sobre lo que informé inicialmente, no sobre los misiles de ataque de precisión, sino sobre los Patriot 3, los misiles PAC-3. Publiqué un artículo al respecto en sonar21.com el 3 de marzo de este año, es decir, hace más de 4 meses. Y Estados Unidos se está enfrentando a una escasez crítica de armas que ha estado empleando contra objetivos en Irán, especialmente a lo largo del Golfo Pérsico, mientras intenta, cito, degradar la capacidad de Irán para actuar contra los barcos que están infringiendo las normas, los protocolos iraníes que regulan el estrecho del Golfo Pérsico, y en ese sentido, Irán sigue haciéndolos cumplir. Estados Unidos intentó debilitarlos. Iran continues to enforce it. The United States tried to weaken them, and Trump was told over the last week. Y durante la última semana, tanto el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor como el comandante del Mando Central, el almirante Brad Cooper, le dijeron a Trump que cualquier ataque adicional supondría un desperdicio innecesario de equipos y material. Además, pondría las reservas estadounidenses en niveles muy bajos, poniendo en riesgo la capacidad de realizar operaciones en otros escenarios. Así que eso se convierte en un segundo punto de presión. Un tercer punto de presión es la falta de crudo agrio procedente del Golfo Pérsico. Ahora bien, es cierto que Estados Unidos tiene abundantes suministros de crudo dulce. El problema es que no cuenta con suficientes refinerías que procesen crudo dulce. En Estados Unidos, el 70% de las refinerías están construidas específicamente para procesar crudo agrio. No están preparadas para procesar crudo dulce. Según es sabido, esto no es algo que se puede intercambiar sin más. No se trata simplemente de cambiar un filtro o algo así. Es mucho más complejo que eso. Así que dado que Estados Unidos depende de la importación de crudo agrio, el crudo agrio que sale del Golfo Pérsico no tiene un sustituto fácil e inmediato. Eso representaría aproximadamente el 25% del suministro mundial. Ahora está fuera del suministro mundial y el mundo está sufriendo, como consecuencia, una escasez de diésel y combustible para aviones. Y esas escaseces no van a hacer más que empeorar. Estados Unidos ha podido mitigar ese impacto hasta ahora porque ha estado recurriendo a su reserva estratégica de petróleo. Pero al reducir esa reserva, en realidad está generando problemas aún mayores a largo plazo que podrían suponer la destrucción de esas cavernas de almacenamiento. Así que, como decíamos, yo creía que había 3 áreas de presión. En realidad hay 4. Y la cuarta es esta. Irán está planteando sus exigencias y amenaza con que si no se cumplen, no tendrá otra alternativa que buscar protección desarrollando su propia capacidad de armas nucleares. Donald Trump insiste en que esa es la línea roja. Estados Unidos no puede permitir que Irán llegue a ese punto. Pero según se informa, Irán amenaza con hacerlo sin duda alguna. Creo que la inflexibilidad de Irán en estas negociaciones no debería sorprendernos. Refleja la voluntad política de las personas que durante las ceremonias que conmemoraban y veneraban el entierro del difunto Ayatollah Ali Khamenei, gritaban pidiendo venganza. No negociación, no conciliación,
no concesión, sino venganza, y venganza contra Occidente. Por ahora, Trump sigue jugando a juegos políticos en casa. Aunque reconoce que estamos hablando con Irán, sigue intentando presentar a Irán como si estuviera en una posición debilitada, como si Irán fuera quien busca las negociaciones, quien busca una salida, y tratará de mantener ese pretexto el mayor tiempo posible. Pero es una farsa, es una ilusión, y en este momento, Irán tiene cartas que está bastante dispuesto a jugar. Y una de esas cartas representa la amenaza definitiva, que si no tiene alternativa, si Estados Unidos sigue insistiendo en atacar a Irán, Irán se verá obligado a desarrollar un arma nuclear. ¿Quieres añadir algo a eso, Larry? Larry? Creo que eso resume bien en qué punto estamos. Well, let me add a little bit more context that I shared with Bueno, you earlier. déjame añadir un poco más de contexto que compartí contigo antes, para que nuestra audiencia global, muchísimas gracias por vuestro apoyo, pueda entender de dónde viene Irán. Esta es una información exclusiva nuestra. Tenemos el privilegio de recibirla y de hacérosla llegar. De hecho, hablé con el caballero que me la proporcionó y le pregunté, ¿podemos compartirla? Él dijo, sí, adelante, compartidla. Mujtaba es el hijo del difunto ayatolá, Mujtaba Khamenei, y le preocupa muchísimo hacer cualquier cosa que pueda percibirse como ir en contra de la voluntad de su padre. Así que, hace unos 10 días, pidió la opinión del máximo líder religioso de la rama chií del Islam. Se llama Sistani y está en Irak. And his name is Sistani, and he's in Iraq. And Mujtaba asked Ayatollah Sistani. Y Mujtaba preguntó al ayatolá Sistani si le parecía bien que siguiera adelante con el desarrollo de un arma nuclear, no necesariamente con su despliegue, simplemente porque su padre se había posicionado en contra. Y por lo que hemos sabido, Sistani dijo que sí. Según los ritos y las costumbres religiosos, la fatwa ya no es válida porque su padre ya no está en este mundo y él se enfrenta a una realidad distinta de la que afrontó su padre. Así que, para proteger a su pueblo, si existe una amenaza existencial, puede seguir adelante y hacerlo. Ahora bien, por todo lo que hemos oído, y lo hemos confirmado repetidamente, Mujtaba Khamenei ha dado estas instrucciones. Que, si llega el momento decisivo, desplegarán un arma nuclear en su territorio para demostrar que tienen esa capacidad. Pero aún no ha dado luz verde para hacerlo. But he has not given the go-ahead to do that yet.